Hola, bienvenido y bienvenida a este cuarto módulo donde estaremos hablando de la evaluación educativa asistida con la inteligencia artificial. Daremos un pequeño recorrido sobre definiciones, sobre una estrategia de evaluación y a su vez sobre los instrumentos de evaluación para que la suma de estos tres podamos aplicarlo, por lo tanto, en nuestra planeación docente que hemos venido trabajando en los módulos anteriores. De primera instancia, hay que partir de hablar de la relación que tiene un objetivo de aprendizaje o una competencia con la enseñanza y la evaluación, que es justo el tema principal del día de hoy. En los módulos anteriores, nosotros hemos estado platicando, en los videos anteriores, hemos estado platicando sobre la inteligencia artificial, sobre la planeación docente, conceptos propios que hay que reconocer, como metodologías, como enfoque, dinámicas, entre otros. Bien, ahora, en el video anterior revisamos cómo nosotros identificábamos mediante la taxonomía de Bloom el verbo de desempeño de nuestra competencia o nuestro objetivo de aprendizaje que debemos alcanzar al momento de enseñar a nuestros alumnos. Y hemos venido dando ejemplos de que si mi objetivo dice que mi alumno debe de ser capaz de aplicar algo, ¿no? Al final, al finalizar de terminar, al finalizar, perdón, de mi clase o de mi objetivo, en este caso de mi unidad de aprendizaje, pues sobre eso yo diseño mi cátedra. En este caso, pues hago mi planeación. Ese objetivo de aprendizaje o la competencia, lo que sea que tú estés desarrollando, lleva un verbo de desempeño que ese se desprende de la taxonomía de Bloom. Bien, ese lo ubicamos en los verbos de desempeño marcados en la taxonomía y con ello podemos identificar la dificultad que llevará o rigurosidad que llevará mi clase en sí. Y en mi plan como tal, pues yo determino de ello lo que voy a hacer para enseñar para que mis alumnos puedan entonces aprender. Entonces, como tú lo puedes ver en este gráfico, aquí vemos que de los objetivos de aprendizaje se deriva entonces la enseñanza que nosotros como profesores pues echamos a andar para que el alumno aprenda. Pero entonces nos damos cuenta si el alumno realmente está aprendiendo y si está alcanzando esa meta que nosotros trazamos cuando lo evaluamos. Entonces, de un objetivo, trazamos nuestro plan de clase, que es lo que vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar, con qué vamos a enseñar, en qué tiempo vamos a enseñar, y luego determinamos cómo lo vamos a evaluar, es decir, cómo nos vamos a poder percatar que realmente estamos o no cumpliendo con el objetivo deseado. Por lo tanto, estos tres elementos no podemos separarlos en ningún punto cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aunque en este gráfico nosotros podemos observar que la enseñanza, que la evaluación, perdón, es el último elemento, en realidad no funciona así. La evaluación no es el final del proceso. La evaluación está como una parte clave en todo el proceso continuo de enseñar. Entonces, ¿qué relación existe entre sí? Los objetivos de aprendizaje de entrada tienen que ser claros, específicos y medibles. Por eso es que nosotros en los videos anteriores hablábamos de la taxonomía de Bloom, para poder identificar el verbo de desempeño y poder entender qué tiene que hacer y por lo tanto descifrar cómo voy a darme cuenta que sí lo logró. Estos objetivos o las competencias, en este caso, tienen que medir tres elementos claves: los conocimientos que adquiera, las habilidades y las actitudes que está desarrollando nuestro estudiante. ¿Las tiene que marcar al mismo tiempo? ¿Las tenemos que enseñar al mismo tiempo? No. Por eso es que nosotros en nuestra enseñanza determinamos paso a paso lo que voy a ir haciendo yo, lo que planeo yo que mi alumno vaya desarrollando para que así mismo vaya sumándole cada vez más al punto de lograr el objetivo. Yo puedo en mi plan de clase determinar que la tarea 1 y 2 van a ser para que mi alumno adquiera conocimientos, mientras que la tarea 3 y 4 para que desarrolle una habilidad, y la tarea 5 y 6 el conocimiento, la habilidad más una actitud agregada. Bien, pero ¿cómo me doy cuenta si realmente está alcanzando estos tres elementos del conocimiento y habilidad, actitudes marcados en mi objetivo o en mi competencia? Bien, con la evaluación. Por eso este elemento clave también. ¿Por qué la evaluación? Porque este pues me da información
sobre el progreso de mi alumno, es decir, cómo va avanzando, dónde se detuvo, dónde hubo más debilidades, dónde se mostraron fortalezas, etcétera. Pero si me habla de todo el proceso, entonces tenemos que hablar de los tres tipos de evaluaciones que existen, la formativa y la sumativa, pero también de una evaluación diagnóstica, porque es la que me permite pues tener una enseñanza mucho más contextualizada hacia las necesidades de mis alumnos. Especialmente la evaluación formativa y la sumativa, pueden estas verse en el mismo proceso donde el alumno va aprendiendo. ¿Cómo es eso entonces o cómo podemos representarlo? Mira, el objetivo de aprendizaje me determina lo que yo tengo que hacer para enseñar, porque el objetivo se convierte en mi meta y la enseñanza, por lo tanto, se convierte en el paso a paso que yo voy a hacer voy a planear para que mis alumnos lo puedan seguir y alcancen el objetivo. Pero a su vez, la enseñanza debe de ser evaluada y esa evaluación va a par de paso a paso que el alumno hace, que allí aplicaríamos una evaluación formativa porque me permite percatarme de la formación continua que está teniendo, pero a su vez una evaluación sumativa, que esta evaluación sumativa como tal a mí me permite darme cuenta del contraste de lo que el alumno adquirió al final con la suma de todos los conocimientos, habilidades y actitudes para contrastarlos si alcanzó o no alcanzó la meta. Mientras que la evaluación formativa me permite darme cuenta del paso a paso que yo seguí en la enseñanza. ¿Qué obtengo como resultado de todo un proceso de enseñanza? Un objetivo que se alcanzó o probablemente no, pero la intención es que siempre se alcance. Pero la evaluación es la que me permite saber si lo alcancé o no o en qué medida lo alcancé y con qué calidad lo alcancé. Mientras que la evaluación formativa me permite darme cuenta del paso a paso y con ello poder tomar reconsideraciones o adecuaciones pedagógicas sobre lo que estoy haciendo para enseñar o lo que mis alumnos están haciendo para aprender. Y entonces aquí estamos hablando ya de la enseñanza adaptada a las necesidades de mi grupo. Ahora, los objetivos de aprendizaje guían la enseñanza y a su vez a la evaluación, porque como te digo, estos están enlazados. De hecho, tú lo puedes observar en el gráfico que tenemos por acá. Hablando de ejemplos, aquí algo muy importante. Si te das cuenta, los colores tienen su relación. Todo lo que está en verde son de objetivos, todo lo que está de azul es de enseñanza y todo lo que está en morado es de evaluación. En este ejemplo nosotros podemos observar objetivo de aprendizaje, uno sencillo, el alumno sea capaz de escribir ensayos claros y concisos. La enseñanza en color azul consiste en que nosotros como docentes proporcionemos al alumnado instrucciones sobre la estructura y el contenido de los ensayos, así como la oportunidad de que ellos puedan practicar evidentemente haciendo ensayos. ¿Qué le voy a evaluar entonces? Bueno, que el alumno sea capaz de presentar un tema, pero escrito en un ensayo, y luego podemos evaluar la claridad, la concisión y la fluidez al momento de escribir. ¿Por qué estoy evaluando claridad, concisión y fluidez? Porque mi objetivo de aprendizaje fue o es que escriba ensayos claros y concisos. Ese es solamente un ejemplo básico sobre cómo podemos identificar pues el punto este de la evaluación, la enseñanza y los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Aprendizaje. ¿Cómo lo evaluamos? A través del conocimiento, de las actitudes, de las habilidades y autores especializados en la evaluación y en las competencias especialmente nos han dicho que también tenemos que evaluar la transferibilidad. Bien, a eso le suma del doctor García Fraile, del doctor Sergio Tobón, del doctor Aria, que nos dicen, oye, sí, es importante el conocimiento, la actitud y la habilidad, pero que también pueda llevarlas a otros escenarios con el aprendizaje que tuvo, la habilidad que desarrolló, el conocimiento como tal, ¿verdad? Y sobre todo con una actitud que sea coherente a lo que se enseña y lo que se es capaz de hacer. Eh, ¿Qué evaluamos entonces y en qué punto lo evaluamos? Aquí vamos a hacer un análisis rápido sobre los tres tipos de evaluación que existen. En este caso, la evaluación se divide por sus tres tipos, que en este caso es el agente, su función y el tiempo. Y a su vez, pues los derivados de estos.
Cuando nosotros hablamos de la evaluación por su agente, estamos hablando de la evaluación que se hace en función de quién está evaluando. Es decir, si yo me evalúo a mí misma, una autoevaluación. Para yo decir que coevalúo es porque estoy evaluando a un par, alumno, alumno, profesor, profesor, escuela, escuela, etcétera, ¿verdad? Una evaluación entre homólogos. Así que es una coevaluación, evaluación entre pares. Mientras que la evaluación de un externo sería la heteroevaluación. Por ejemplo, un profesor evaluando a un alumno evaluando a un profesor, una institución evaluando a un profesor, etcétera. Bien, entonces es importante que nosotros, para poder definir a través de una inteligencia artificial que me ayude a desarrollar mis estrategias de evaluación, pues necesito saber qué tipo de evaluación le voy a pedir para poder darle una orden concisa. Por ejemplo, desarrolla una evaluación, una autoevaluación para alumnos de, porque entonces ya con eso la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Copilot, la que sea que estemos usando, u otras inteligencias artificiales, pues de una manera más estructurada podrá darme una respuesta que va a ser mucho más benéfica para mí. El segundo tipo de evaluación es de acuerdo a la función que cumplimos al momento de evaluar. Si es una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. Ya hablaba al principio. Una evaluación diagnóstica es una radiografía de la situación actual en la que se encuentra mi grupo. Esta puede hacerse al principio incluso de una unidad de aprendizaje, de un curso completo, de un semestre, de todo un programa educativo. La diagnóstica al final de cuentas me permite saber cuánto sabe un alumno en ese momento que estoy evaluando. La evaluación formativa a mí me permite identificar cómo el alumno va avanzando durante su formación, mientras que la evaluación sumativa me permite percatarme de la suma de los conocimientos o del resultado de la formación que el alumno tuvo. La tercera evaluación en este caso es el tiempo. Esta suele confundirse siempre con su función, pero es importante que identifiquemos que el tiempo es un tipo de evaluación. Esta puede ser inicial, procesual o una evaluación final. Por ejemplo, al principio del semestre yo puedo aplicar una evaluación diagnóstica, pero también puedo aplicar una evaluación diagnóstica cuando estoy en todo el semestre, es decir, durante el proceso, por su tiempo procesual. ¿Cómo vemos esto? En un gráfico. Vamos a ejemplificarlo acá con un gráfico donde nosotros podemos observar como si esto fuese un semestre, inicial, procesual y final. Aquí yo tengo un semestre que está dividido por unidades de aprendizaje, las vemos en color verde, la unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en rojo encontramos la evaluación por su tiempo al inicio del semestre o al inicio del proceso de formación, procesual, es decir, durante el proceso de formación y final, al final del proceso de formación, es decir, al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, si dura 3, 4, 5, 7 semanas, un mes, 2 meses, un semestre, lo que sea. Aquí la importancia es identificar el tiempo en el que se va a evaluar. Si hablamos de su función, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa, la vemos representada en color rojo. Bien, yo puedo aplicar un examen diagnóstico al iniciar mi semestre, pero también puedo aplicar un examen diagnóstico al iniciar un nuevo tema, una nueva unidad de aprendizaje, como lo vemos por acá, o incluso a la tercera unidad de aprendizaje, pero siempre y cuando estemos iniciando un tema, un trabajo, un nuevo espacio de aprendizaje, porque me sirve para identificar qué tanto saben sobre un tema, diagnosticarlos, valga el concepto. En el caso de la evaluación formativa, a mí me explica que es estar enjuiciando al alumno, es decir, midiendo el avance del alumno y emitiendo un juicio de valor durante su formación. Por eso la evaluación formativa, de una manera ejemplificada, la podemos identificar con la actividad 1, la 2, la 3, la 4, que forman parte de la primera unidad de aprendizaje. Entonces, yo tengo mi primera unidad de aprendizaje, donde estoy llevando un proceso de formación con la actividad 1, 2, 3 y 4.
Así que yo puedo darme cuenta que con lo que aprendió en la uno, en la 2, en la 3 y en la 4, llevó ese mismo proceso para llegar a alcanzar pues un punto final o una meta. Así que en este punto yo podría incluso al finalizar la primera unidad aplicar una evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque me permite darme cuenta de lo que el alumno sumó en toda su formación con estas actividades. Si lo ponemos en otro ejemplo, vamos a pensar la unidad de aprendizaje 4. Yo puedo darme cuenta de lo que el alumno hizo en la actividad 1, 2, 3, 4 y el resultado que obtuvimos al finalizar esta unidad de aprendizaje. Si hablo del final de algo, sumativa. Si hablo del proceso, formativa. Si hablo al inicio, diagnóstica. Bien, independientemente del tiempo en el que yo esté aplicando la evaluación. Por eso es importante que identifiquemos la diferencia entre tiempo, función y por su agente. Yo puedo entonces pedirle a la inteligencia artificial que me desarrolle una estrategia de evaluación para una evaluación, una autoevaluación diagnóstica de X tema. Es diferente que si yo le digo que me desarrolle una autoevaluación simplemente sin decirle que es diagnóstica o decirle una autoevaluación de otra característica. Bien, porque entonces si te das cuenta, estamos utilizando los conceptos completos y correctos para poder desarrollar una verdadera estrategia de evaluación. Si seguimos por acá, entonces nosotros vamos a poder identificar que me lo vamos a borrar por aquí, todos los gráficos estos y continuamos. Listo. Podemos nosotros entonces hablar de una estrategia de evaluación, porque tenemos que diseñarla porque forma parte incluso de nuestra acción como docentes. Cuando nosotros hemos hablado en los videos anteriores del plan de clase, de la carta descriptiva, hemos dicho que la carta descriptiva es la que me marca las generalidades de mi curso y de ahí yo desarrollo el plan de la clase. La carta descriptiva, desarrollo o formato sintético, que también en el caso de nuestra universidad, así es como le llamamos, formato sintético, me marca la generalidad de toda mi clase, así como los contenidos, las horas clase, etcétera, pero también me marca la estrategia de evaluación, donde esta me dice cómo yo tengo que evaluar a mi estudiante. Aquí partimos del primer paso, que es analizar los objetivos de aprendizaje, ya lo decíamos, porque tengo que tener claro cuál es el nivel taxonómico que mi alumno tiene que alcanzar al llevar mi materia. El segundo punto es determinar la estrategia didáctica con la que voy trabajando. Igual, en los videos anteriores decíamos que si mi materia es de diseño, entonces lo más apropiado será que yo utilice o sea, de nivel taxonómico del último, ¿no? De diseño, de creación. Lo más apropiado de mi estrategia didáctica será que aplique un aprendizaje basado en productos o en proyectos. Pero si me dice que mi nivel taxonómico es de aplicación, entonces quizá lo más sugerente será que aplique una metodología por método de casos. Pero si me dice que es de reconocimiento o de recordar o comprensión, los dos primeros niveles taxonómicos, pues quizá mi estrategia didáctica tendrá que ser un trabajo colaborativo, un mapa mental, una lluvia de ideas. Bien, por eso es importante que también aprendamos a identificar qué tipo de estrategias didácticas vamos a emplear en nuestra clase. El tercer paso, y que es donde toma peso precisamente esta explicación, es en la técnica y los instrumentos que utilizamos para evaluar el avance que mi alumno va obteniendo a resultado de mi plan de clase, bien, de lo que yo estructure para que ellos puedan avanzar cognitivamente y en cuanto a habilidad se refiere. En este tercer punto de las técnicas y los instrumentos, o en este caso los productos de evaluación, también llamados evidencias de desempeño, es donde nosotros determinamos qué vamos a evaluar y qué tipo de evaluación vamos a echar a andar. Por ello es que a paso seguido tenemos que marcar las ponderaciones que le vamos a dar, es decir, cuánto va a valer ese avance y ya en un último y quinto paso, evaluar, obtener un resultado y tomar las decisiones respecto a los resultados que se obtuvieron.
Por ejemplo, si yo tengo una estrategia didáctica por mapas mentales, pues simplemente lo que yo voy a hacer es pedirle al alumno que me elabore un mapa mental. Como tercer paso, yo tengo que determinar cómo voy a evaluar ese mapa mental. Así que habré de hacer una rúbrica de evaluación, probablemente, ahí ya considero mi instrumento de evaluación y determino el producto que voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? El mapa mental, porque ese es el resultado de mi estrategia. Entonces, a través de la observación, voy a evaluar un mapa mental utilizando como herramienta una rúbrica que me va a decir si el mapa mental estuvo o no bien hecho, o en qué nivel se alcanzó de calidad, dependiendo de lo que yo marqué que tenía que cumplirse. Así que esa rúbrica, pues yo le marco puntajes. Ya estamos en el cuarto punto. Cuando el alumno me entregue el mapa mental y yo con mi rúbrica evalúo el producto que el alumno me está entregando como evidencia de aprendizaje, que en este caso sería el mapa mental, yo puedo obtener una calificación de él o de ella. Y con ello tomar decisiones de decir, oye, mira, más de la mitad del grupo me salieron bajos en esta tarea, entonces tengo que reforzar el contenido. Pero si el grupo salió perfecto, bueno, continúo con lo que yo ya había planeado para mi clase, bien, para mi curso en general. Esa es la importancia de la evaluación, por eso al principio te decía, evaluar no es el final del proceso, evaluar forma parte del proceso continuo de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, veamos por acá unos ejemplos. Técnicas e instrumentos de evaluación. Tenemos las técnicas que es a través de la observación, de análisis de documentos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a tomar como ejemplo la observación sistemática. ¿A qué se refiere? Bueno, con la observación sería el registro de las listas de control, las rúbricas, los diarios del profesor, registros anecdóticos, las propias tareas que nosotros observamos. Aquí se refiere a lo que yo puedo observar como tangible de que es una evidencia de que mi alumno está aprendiendo o no. ¿Qué productos o evidencias yo puedo esperar? En este caso, pues podemos encontrar cartas, artículos, anuncios, canciones, cuestionarios, pruebas escritas, ponencias, exposiciones orales, bailes, entrevistas, exámenes orales, dependiendo de la naturaleza de la materia que tú estás impartiendo. Prácticas de campo, prácticas de laboratorio, ensayos, lo que sea. Productos tecnológicos, pues wikis, cómics, videos, documentales, archivo de voz, tutoriales hechos, entre otros como collage, infografías, cronogramas, inventarios, lo que sea que te sirva a ti para que el alumno pueda demostrarte un conocimiento y una habilidad adquirida. Pero ese producto que el alumno me entrega no lo puedo evaluar a ojo de buen cubero, ¿verdad? Tengo que tener una herramienta que me permita identificar cuándo está bien, cuándo se quedó a medias y cuándo de plano no se logró el objetivo. Por eso es que nosotros pues tenemos que utilizar instrumentos de evaluación. Y esos instrumentos de evaluación, así como también una estrategia de evaluación como tal, tienen que diseñarse eh, desarrollando los criterios y los indicadores de evaluación. Pero entonces, ¿qué son estos? De entrada, si tú te das cuenta, me disculpo por la diapositiva que tiene mucha información, pero me pareció muy importante que estuviera concentrada en el mismo espacio. Un criterio es el descrito por un indicador. Te lo explico. Un criterio me sirve como una referencia general o una característica que estoy buscando evaluar, que estoy buscando observar, para darme cuenta que mi alumno cumplió o no con la calidad que yo estoy esperando. Este especialmente contesta la pregunta de qué se va a evaluar para darme cuenta que está bien hecho. Si yo tomo como un ejemplo la presentación oral o una exposición oral, ¿cómo me voy a dar cuenta que mi alumno está exponiendo de manera correcta? Entonces, ahí vienen las características con las que debe de cumplir ese trabajo. Así que yo voy a evaluar de la presentación oral el criterio de dominio del tema, claridad de la exposición, uso adecuado de los recursos visuales, bien, dominio del grupo,
ejemplos. Esos criterios se convierten en las grandes categorías que a su vez van a nutrirse de los indicadores. Un indicador, por lo tanto, es aquello que de manera específica puedo observar y que me va a indicar que la calidad se alcanza. Ese indicador tiene que ser observable, medible y detallado, pero tiene que atender a un criterio. Este especialmente contesta la pregunta, ¿cómo se va a evaluar? Si yo sigo con el ejemplo de la presentación oral, donde mi primer criterio es el dominio del tema, el indicador del dominio de tema sería, expone el expositor, al exponer, responde preguntas al público con claridad. El expositor utiliza ejemplos relevantes para explicar, demuestra el contenido profundo y evita leer. Entonces, los criterios como tal, si pueden ustedes observar, acá tenemos para el criterio de dominio del tema los siguientes indicadores. Entonces, el indicador es el que me dice esto y esto me van a decir que el dominio del tema se alcanzó. Es decir, el indicador, valga la redundancia, es lo que me indica que se está cumpliendo esa característica que estoy tratando de evaluar de mi trabajo. Si yo al trabajo de presentación oral estoy tratando de evaluarle el dominio del tema, ¿cómo me voy a dar cuenta que lo domina? A través de los indicadores que señalé. Si queremos nosotros tratar criterios, por ejemplo, de un laboratorio, entonces, ¿qué le vas a evaluar a la práctica de laboratorio? ¿Y cómo te vas a dar cuenta que está alcanzando la calidad en esa práctica? Es decir, si si tu criterio a evaluar es dominio de la instrumentación de laboratorio, ¿cómo te vas a dar cuenta que lo domina? A través de los indicadores que tú señales. Por ejemplo, limpieza de los utensilios, acomodo correcto de los utensilios, uso apropiado del utensilio a través de la necesidad de la práctica. Entonces ya tienes 3 indicadores que te dicen si domina o no el uso de los utensilios en el laboratorio de prácticas. Bien, entonces el indicador es lo que me señala que se está cumpliendo o no el criterio. En este caso, la suma de los criterios son los que me determinan la calidad en un trabajo. Nosotros como profesores tenemos que estar observando en los trabajos los indicadores que ya hemos determinado para decir si está correcto o no y si cumple entonces con los criterios de calidad que nosotros estamos estableciendo. Esos criterios pues son dominio, claridad, uso adecuado, etcétera. ¿De dónde puedo yo definir esos criterios y esos indicadores? De lo que esperas que tu alumno alcance, de la calidad que esperas que tu alumno te refleje en su trabajo. Y aquí nuevamente ingresa la inteligencia artificial, porque tú puedes decirle, desarróllame los criterios de evaluación para una exposición oral sobre el tema la célula. Y si de manera más específica tú ya conoces los criterios, entonces puedes ponerle, desarróllame una rúbrica de evaluación considerando los criterios 1, 2 y 3 para exposiciones orales sobre la célula. Y señálame los indicadores. Entonces te va a dar los criterios que tú señalaste y te va a desarrollar los indicadores que tú aún no tienes. Esa es otra de las fortalezas que adquirimos como docentes al momento de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para evaluar. Si nosotros seguimos con el tema, pues mira, tenemos acá de manera más clara el ejemplo que te estaba dando. Para evaluar presentaciones orales, los criterios en este caso serían dominio del tema, claridad de la exposición y el uso adecuado de los recursos. Y a su vez, los indicadores. Aquí hay algo muy importante. Tú puedes marcar un porcentaje por cada dominio del tema, pero también puedes marcar un valor por cada indicador para decir que el dominio se alcanzó. Esto ya depende de cómo tú vayas estructurando tu evaluación en cuanto a los puntajes se refiere. Yo aquí puse un ejemplo de los valores. Para yo decir que mi alumno tuvo 100 en dominio del tema, yo le voy a dar 30 puntos a que responde preguntas, 30 puntos a que explica con ejemplos y a 40 puntos que demuestra el conocimiento. A esto, a su vez, yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me desarrolle una rúbrica
para entonces darme cuenta si de esos 30 se va a llevar los 30, 20 o solo 10 puntos o 0 puntos. Porque todo profesor al momento de evaluar debe de utilizar sí o sí un instrumento de evaluación. No debemos de estar evaluando a ojo de buen cubero o porque creo que tiene 100 o creo que tiene 80. No, tenemos que estar apoyados de una estrategia de evaluación estructurada. La inteligencia artificial en este caso viene para apoyarnos para poder evaluar esas inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a la práctica docente? Bien, a través de nuestro formato de unidad de competencias, el formato sintético y nuestro desarrollo programático. Aquí tú puedes ver el ejemplo. Esta es la estrategia de evaluación que encuentras en tu desarrollo programático. De manera más específica, te lo voy a mostrar por acá. Mira, tenemos aquí la materia de evaluación curricular, es el mismo ejemplo que hemos visto en los videos anteriores. Aquí tenemos las competencias que el alumno tiene que alcanzar, incluso están los verbos de desempeño en relación a la taxonomía de Bloom señalados. Esto lo hicimos en el video anterior. Y hasta abajo nosotros tenemos la estrategia de evaluación, donde yo determino cómo voy a evaluar en términos generales esta materia. Aquí estoy marcando la unidad 1, la unidad 3, 4, etcétera. E incluso yo aquí señalo 15% las actividades de aprendizaje, 5% la participación de los equipos. Entonces 15 más 5 me da un total de 20 puntos que vale mi primera unidad de aprendizaje. Si tú te das cuenta, yo no estoy diciendo cuánto vale cada actividad. Estoy marcando los criterios con los que voy a evaluar toda mi actividad. Aquí hago un señalamiento. Siempre que hablamos de evaluación, tenemos que hablar de criterios y de indicadores. Hay criterios e indicadores para evaluar toda la materia, pero también hay criterios e indicadores para evaluar solo una tarea. El ejemplo que yo te estaba dando hace un momento sobre la exposición oral se convertiría entonces en una tarea. Pero si tú te das cuenta, yo estoy marcando aquí criterio como mi unidad de aprendizaje y mis indicadores se convertirían en cada una de mis actividades. Eso es porque estoy hablando en el nivel general de la materia. Aquí nosotros podemos observar que está una evaluación estipulada. ¿Cuánto va a valer cada actividad? Digo, ¿cuánto va a valer cada unidad de aprendizaje? Y por ende, pues cada uno de los indicadores, 15 y 5, 15 y 5, y en lo sucesivo, tú podrías tener 10 puntos prácticas de campo, 10 puntos actividades de aprendizaje, o podrías tener 5 puntos asistencia, 5 puntos actividades individuales, 5 puntos actividades colaborativas, dependiendo de aquello que tú necesites evaluar en tu materia. Bien. Aquí estoy hablando de la estrategia para evaluar la materia completa. Cuando tú ya determinas una actividad, ahí entonces empezamos a hablar de los criterios y los indicadores para evaluar la actividad. Bien, el criterio y el indicador se utilizan en función del nivel en el que lo estamos aplicando. Si yo hablo de toda la materia, pues hablo de los criterios y los indicadores de la materia. Si hablo de evaluar una actividad, pues hablo de los criterios y los indicadores de esa actividad nada más. Y ahí es cuando vienen los instrumentos de evaluación. Nosotros, esto que yo te he platicado, lo encontramos aquí, en la estrategia de evaluación. Desde el formato sintético o desde la carta descriptiva, tú encuentras la estrategia de evaluación, donde aquí yo estoy marcando que mi primera unidad se va a evaluar por 15 y 5 puntos, actividades de aprendizaje y participación colaborativa. Esto a su vez nosotros lo mudamos hacia nuestro desarrollo programático. Si tú recuerdas, mira, mi unidad de competencia 1, instrucciones de evaluación. Aquí tenemos la competencia que veíamos antes y la estrategia de evaluación como tal. ¿Dónde vemos marcada la estrategia de evaluación? Aquí, unidad 1, 20 puntos, ¿te acuerdas? 15 de las actividades de aprendizaje y 5 de la participación de equipo. Aquí yo ya tengo desglosada cada una de las actividades y cuánto va a valer. Por ejemplo, la actividad 1, evaluación en la educación, vale 1 punto. La otra vale 1 punto. 2, 2, 2, 2 y en lo sucesivo hasta lograr los 15 puntos. ¿Dónde vemos estas actividades? Aquí arriba, mira, en mi planeación, porque yo fui determinando
que iban a tener un valor en mi evidencia de desempeño. Aquí, yo en el encuadre no estoy evaluando nada, estoy evaluando hasta que les estoy enseñando contenido y en mi evidencia de desempeño tengo la actividad uno y la bitácora. O sea, actividad 1 primer repaso, actividad 2, actividad 1 segundo repaso y una bitácora. Entonces, si nos damos cuenta, esta tiene un puntaje, esta tiene un puntaje y la bitácora también tiene un puntaje. En mi planeación, especialmente yo estoy marcando la evidencia de desempeño nada más. ¿Qué voy a darme cuenta? ¿Cómo voy a darme cuenta que aprendieron este contenido? A través de lo que enseñé, a través de lo que yo dije que ellos tenían que hacer y de los recursos con los que tenían que trabajar. Me tienen que dar estas evidencias de desempeño para darme cuenta que aprendieron o no. ¿En cuánto tiempo? En 3 horas. Y si las actividades las hicieron bien, ¿cuánto suman a su calificación? Acá lo tenemos abajo. Un punto, y la primera bitácora, otro punto. Entonces ya llevan 3 de su 100 final. En el caso de nosotros en la universidad, trabajamos a través de medias ponderadas. Eso quiere decir que trabajamos ponderando cada una de las unidades de aprendizaje con puntajes diferentes. Por ejemplo, la unidad 1 vale 20 puntos, mientras que la unidad 4 vale 40. Esto, si ustedes se dan cuenta, no es un promedio tradicional porque no todo vale lo mismo. Por eso utilizamos las estrategias de medias ponderadas, es decir, se calcula la media en función de cada ponderación de cada unidad de aprendizaje. Probablemente tú utilices promedio natural, es completamente válido. Bien, eso depende de la estrategia que tú hayas diseñado. Entonces, ya te decía, en la práctica como tal, lo encontramos derivado del formato sintético o carta descriptiva, lo llevamos a nuestro desarrollo programático, que es el que tenemos aquí en pantalla, y especialmente en la evidencia de desempeño, que es donde determinamos qué el alumno me va a dar a cambio para darme cuenta de que está aprendiendo o no. En este punto de la evidencia de desempeño o logro, yo recomiendo al profesorado, sobre todo cuando están aprendiendo a hacer este tipo de trabajos de una evaluación estructurada, que realicen una tablita como la que tú ves en pantalla y que por cierto el formato editable lo tienes en plataforma para que puedas trabajar con él, donde tú vas a determinar los puntajes de tu materia, ¿verdad? ¿Cuánto vale cada unidad? Aquí, si tú te das cuenta, en este ejemplo, la unidad 1 vale 15 puntos, la 2 vale 25, la 3 30, la 4 30 y me da un total de 100 puntos. Pero a su vez yo determino cuánto va a valer cada una de las actividades. Así te das cuenta tú, la tarea 1 y la 2 tienen un valor independiente de 7 y 8 puntos que me dan por suma 15 puntos. Así como también en el ejemplo 2 tú te puedes dar cuenta que yo dividí en 2 criterios mi unidad 2, en lo individual y en lo colaborativo. Y mis indicadores aquí se convierten en la tarea 3, 4 y la lección 1. Es decir, yo me voy a dar cuenta que los alumnos desarrollan trabajo individual con la tarea 3, 4 y la lección 1. Pero también me voy a dar cuenta que están desarrollando la habilidad colaborativa con la tarea 5. Y esto pues tiene su valor. Aquí igual los colores tienen su representación. Para evaluar lo individual, desarrollo las actividades que tienen los puntajes en color azul y lo colaborativo, las que tienen los puntajes en color rojo. Si me hace la tarea 5, tiene un valor de 6 puntos. Si hace la tarea 5, tiene un valor de 6 puntos. Y si hace la tarea 6, tiene un valor de 5 puntos, que a su vez me dan los 11 de los 25 totales. Nosotros acá se aplica una regla de 3 tradicional. Por ejemplo, si el alumno está obteniendo 100 de calificación, quiere decir que suma a su calificación los 7 puntos que vale la tarea. Si un alumno por su parte obtuviera 50% de calificación, quiere decir que entonces adquiere 3.5 de los 7 totales que vale la tarea 1. Bien, esa es la regla de 3 que tradicionalmente utilizamos nosotros en educación. Al momento de manejarlo por reglas ponderadas, pues evidentemente se hace la regla de 3 para sacar la ponderación relacionada al valor total de la tarea. Lo tomamos nuevamente de ejemplo.
En el ejercicio 1 de mi unidad 3, que mi unidad 3 vale 30 puntos, vamos a cambiar el color acá para identificar el ejercicio. En esta actividad vale 10 puntos. Si mi alumno saca 100 de calificación, entonces adquiere los 10 puntos de su calificación. Es decir, a su 100 del curso, a su calificación sumativa, suma los 10 puntos. Bien, entonces, pero si mi alumno en esta tarea yo le pongo de calificación 50 porque no la hizo bien, entonces mi alumno no va a sumar los 10 puntos, va a sumar solamente 5 a su calificación final, es decir, 5 de su calificación final. Bien, esto para nosotros es importante, profesores, porque esta estrategia de evaluación se le tiene que dar a conocer a sus estudiantes cuando empieza una unidad de aprendizaje y de hecho en el encuadre del curso, es decir, en la primera sesión de su semestre, el alumno tiene que saber cuáles van a ser las reglas del juego. Tiene que saber cómo va a ser evaluado, cuáles son sus criterios y sus indicadores, porque esa es la manera en la que transparentamos nosotros el proceso y ellos también tienen cada vez más claro hacia dónde van. Nosotros desarrollamos todavía más específicamente una tablita donde marcamos los criterios y los indicadores. De hecho, como actividad del módulo, tú tienes que elaborar esta tabla de valoraciones de la evaluación. Ahora, si tú observas aquí, hay una tabla más desglosada donde nosotros encontramos las unidades de aprendizaje, cuánto vale cada una de ellas y los criterios de evaluación que estamos nosotros observando. Es exactamente lo mismo que yo te acabo de mencionar hace un momento. Ahora, vamos a poner aquí el puntero. Mira, en la unidad de aprendizaje 1, yo estoy evaluando los criterios de trabajo individual y criterio de asistencia. Cada uno tiene un valor de 10 y 5 puntos, lo que a su vez me da la suma de los 15 totales que vale mi unidad de aprendizaje 1. Bien, a su vez, yo estoy considerando que para que los alumnos me demuestren que adquirieron ese aprendizaje, es decir, el aprendizaje de la unidad 1, ellos tienen que hacer la tarea 1, la 2, asistir a clases y participar en foro. A su vez, cada una de estas evidencias de aprendizaje que yo voy a observar tienen un valor. 3, 4, 2, 3, que en conjunto me suman también los 15 puntos. Bien, esto a su vez, nosotros lo que hacemos es determinar los indicadores de evaluación para cada tarea, que aquí es donde te decía, hay criterios e indicadores para materia y criterios e indicadores para la tarea como tal. Porque yo te dije, no podemos nosotros evaluar una tarea a ojo de buen cubero, solo porque me gustó la redacción o porque me pareció increíble el dibujo que hizo. Nosotros tenemos que estar evaluando de una manera concisa y sobre todo transparente para el alumno, porque si no, tendríamos que darle exactamente el mismo valor a quien me desarrolle un mapa mental, independientemente que uno lo hayan hecho sin esfuerzo y el otro lo hayan hecho rasgándose las vestiduras por mostrarnos el mejor desempeño. Al final de cuentas, si yo solo le digo elaboro un mapa mental, pues el que me entregue el mapa mental va a estar correcto porque no estoy dando indicadores de evaluación. No estoy diciendo que voy a observar para determinar que está bien hecho su trabajo. En este caso, los indicadores, eso es lo que nos permiten identificar si sí está bien hecho o si le hizo falta algo, si aún tiene áreas de oportunidad. Así que nosotros tenemos que marcar aquello que me va a indicar que la tarea 1 está bien hecha. Entonces, estos indicadores a mí me permiten mostrar que cuando los cumplen estos, mi tarea 1 se hizo bien. Y si yo no tengo idea de estos indicadores, la inteligencia artificial puede ayudarme también. ¿Y dónde los voy a poder observar? A través de un instrumento de evaluación, de una rúbrica de evaluación, de una lista, de una escala de satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces,
Es momento, profesores y profesoras, que nosotros echemos a andar la imaginación y nuestra creatividad para determinar cómo vamos a evaluar en nuestra clase. Así que vayamos a practicar. Miren, un poquito utilizando la inteligencia artificial. Yo tengo una primer tarea y en esa tarea yo le voy a pedir a mis alumnos que hagan una exposición oral. Esa exposición oral es sobre las células. Bien, entonces, si yo estoy exponiendo sobre las células, yo tengo que determinar entonces qué quiero que hagan sobre las células. Tú lo tomas de tu desarrollo programático o de tu plan de clase y le das las indicaciones a ChatGPT, en este caso como inteligencia artificial, para que me ayude desarrollando quizá mis criterios de evaluación. Pongámoslo de ejemplo. Dice, piensa como profesor de biología de nivel superior y elabora la rúbrica de evaluación para exposiciones orales sobre células. Si tú tuvieras identificados los criterios de evaluación, tú podrías marcarle específicamente los criterios que quieres que alcance. En este caso, como no le señalamos nada y le hicimos la solicitud muy general, la inteligencia artificial nos está dando una rúbrica general también. Me está diciendo que tengo que evaluarle el dominio, organización, uso de recursos, habilidad, trabajo en equipo, si es que llegase a aplicar, tiempo asignado, originalidad y creatividad de la exposición, e incluso me da los puntajes con los que yo determinaría la calificación que mi alumno va a obtener al momento de hacer una exposición. Pero si yo me doy cuenta que esa rúbrica a mí no me funciona, yo puedo marcarle específicamente los indicadores que quiero. Le vamos a pedir, elabora nuevamente la rúbrica considerando los criterios de dominio del tema, composición de la célula y ejemplos reales. Y ahora sí, acá está, considerando esos tres criterios que yo le pedí, si te das cuenta está ya desarrollando el dominio, la composición de la célula, porque quizá eso es lo que yo le pedí que la exposición tuviera de tema, la composición de las células, la organización y el uso de los recursos visuales. Pero si tú te das cuenta, está complementándolo con la otra información también, habilidad de comunicación, etcétera, porque está cumpliendo con mis criterios. Este es un ejemplo de cómo crear una rúbrica simplemente. Ahora, dividimos las pantallas y vamos aplicándolo un poquito más a los ejemplos. Aquí, si tú te das cuenta, del lado izquierdo tenemos la tabla de valores de evaluación que yo te mostraba hace un momento en la exposición. Y esto al final de cuentas tú lo vas a sacar de tu plan de clase porque tú eres quien determina qué actividades vas a desarrollar con tus estudiantes. Bien. Y tenemos el otro formato que es la tabla de las estrategias de evaluación con sus ponderaciones, donde aquí la inteligencia artificial puede ayudarte. Por ejemplo, vamos a poner tarea 1, alfabetización y analfabetismo, los tipos. Ese es el tema de la tarea que yo pedí. Vamos a suponer que yo la pedí en un ensayo. Voy a abrir una nueva conversación. Piensa como profesor. Acuérdense que siempre es importante darle un rol a la inteligencia artificial. Piensa como profesor universitario y elabora una rúbrica de evaluación. Tenemos aquí la solicitud. Piensa como profesor universitario y elabora una rúbrica de evaluación para la tarea 1, alfabetización en alfabetización tipos, que consistió en elaborar un ensayo sobre el tema. Tú puedes darle más instrucciones, más generalidades. Y todas las instrucciones que tú le hayas dado a tus alumnos, aquí las puedes también poner o que tú consideras darle a tus alumnos. Y determina los criterios e indicadores de evaluación. Vamos a darle tiempo de que procese la información y nos empieza a nosotros, si ustedes se dan cuenta, a elaborar una rúbrica. En la mayoría de las ocasiones siempre lanza una rúbrica, pero tú puedes pedirle que te haga una lista de verificación, puedes pedirle que te haga una escala, el instrumento que sea que tú necesites. Incluso puedes pedirle exámenes. Si tú ya tienes un examen diseñado, puedes pegar el examen aquí y pedirle que te lo modifique. Por ejemplo, si tú quisieras hacer un banco de preguntas, de un examen que tienes de alfabetización digital, tú puedes pedirle que te dé 3 preguntas del mismo tema. Bien,
Y al final de cuentas lo que va a hacer es darte sugerencias que tú podrás adaptar para poder tener exámenes y un banco de preguntas robusto. Sabemos que muchas veces se nos acaban las ideas sobre cómo preguntar y ahora la inteligencia artificial pues nos puede ayudar en esto. Mira, aquí me da una rúbrica para la tarea que es un ensayo y ya me dice rúbrica para evaluar ensayos de la tarea 1 de alfabetización en alfabetismo y me da los criterios. Los indicadores de evaluación, en el caso de la rúbrica, pues son los niveles que me está diciendo, porque me está indicando en qué nivel se va a posicionar de acuerdo al criterio que está alcanzando. Por ejemplo, el criterio de comprensión del tema, el indicador va a ser que demuestre conocimientos claros y profundos sobre la alfabetización, el alfabetismo y sus tipos. ¿Cómo voy a medir esto? Bueno, a través de los diferentes niveles. Si no muestra comprensión del tema ni presenta errores, nada, pues y presenta errores, tiene cero. Cero sobre el criterio de comprensión. Bien, y aquí podemos ver que ya me dio indicadores, argumentos, etcétera. Incluso me dio las ponderaciones que vale cada uno de los criterios. Así que esto especialmente, comprensión, argumentación, organización, lo copiamos y lo pegamos en nuestros indicadores. Porque aquí tengo 20% de comprensión, 20% argumentación, 15% organización. Evidentemente, no es que solo tengas que copiar y pegarlo. Tú lo vas a adecuar a lo que tú necesites de respecto a tu tarea. Por ejemplo, si yo no quiero evaluar, digamos, la argumentación, entonces yo simplemente quito la argumentación y distribuyo los 20 puntos entre los otros puntajes. A lo mejor aquí le voy a poner 25, aquí 5 y pues acá los restantes, ¿no? Y con eso ya tengo los 100 que debe de adquirir en mi materia. Ahora, si tienes dudas sobre las evaluaciones, puedes también preguntarle a la inteligencia artificial que te ayude estructurando una estrategia de evaluación. Otro punto importante antes de cerrar la sesión es cómo yo le puedo pedir que me auxilie para desarrollar evaluaciones diagnósticas, formativas o sumativas. Ahora, yo quiero pedirle que me elabore una evaluación diagnóstica de la materia de diseño curricular que estoy dando. Puedo yo regresar a mi desarrollo programático, a mi formato sintético, perdón, y voy a tomar el propósito general de mi materia, lo selecciono y entonces vamos nosotros acá en la inteligencia artificial marcarle el prompt, ¿no? Marcarle la indicación. Impartiré la materia de desarrollo curricular en educación superior a alumnos de octavo semestre. Esta materia tiene por objetivo y pego el objetivo. Las unidades de competencia que abordaremos en la materia serán y tomamos el contenido de nuestra materia. En este caso, podemos poner solo las competencias o podemos poner solo las unidades de aprendizaje. Unidad 1 y la unidad 2. Yo voy a poner solamente las dos primeras unidades para mostrar un ejemplo, ¿bien? Ustedes pueden poner todas. Voy a seleccionar la 1 y la 2. Aquí están las dos unidades de aprendizaje y le voy a decir, ayúdame elaborando una evaluación diagnóstica para el grupo. Y entonces aquí me va a dar una sugerencia de una evaluación diagnóstica. Lo podemos hacer más específico y ponerle, ayúdame evaluando una evaluación diagnóstica a través de un examen escrito o ayúdame a través de una dinámica de grupos, dependiendo de lo que tú quieras. Y entonces aquí ya me está ayudando con esta dinámica. El propósito, identificar los conocimientos previos y experiencias, las instrucciones que responda a las siguientes preguntas con base en su conocimiento, experiencia, bla, bla, bla. La primera parte de la dinámica va a ser preguntarles, ¿no? ¿Qué entienden por evaluación? ¿Por qué creen? Dice que van a hacer preguntas abiertas. En tu opinión, ¿cómo se relaciona la calidad educativa con los planes de estudio? Y una segunda parte, que igual sigue formando parte de la dinámica de la evaluación diagnóstica, una reflexión personal donde deban de marcar con X las siguientes preguntas. Tú dices, no, es que yo no quiero que marquen con X nada. O a lo mejor vas a imprimirlo y que te lo marquen con X, ¿verdad? De esto es dependiendo de cómo tú la vayas a adaptar para tu clase.
y asimismo me da toda la evaluación diagnóstica que yo necesito. Si tú ocupas elaborar una evaluación para una práctica de campo, entonces señálale los detalles de la práctica de campo, el contexto de la práctica de campo, y con esto pues te va a poder dar un mejor resultado. Si no te da el resultado que tú esperas, acuérdate que puedes hacer preguntas más específicas para que puedas perfilar cada vez más la evaluación que te está dando como resultado y como apoyo la inteligencia artificial. Para efectos de este módulo, ustedes deben de apoyarse del uso de la inteligencia artificial como lo mostramos para llenar esta tablita de estrategias de evaluación y practicarlo. Las indicaciones de manera más específica las encuentras en las actividades del módulo. Si tienes alguna duda, tú sabes que puedes preguntarnos a través del foro o por correo electrónico. Que tengas una excelente tarde o una excelente mañana. Nos leemos por los foros y nos vemos en las siguientes grabaciones. Hasta luego.